Buenas con todos. En esta ocasión mi grupo y yo le vamos a presentar la exposición de los temas del libro del CMMI del curso de gestión de taller de integración de sistemas, la parte práctica. Los temas presentados van a ser tres: gestión cuantitativa de proyecto, desarrollo de requerimientos y gestión de requerimientos. Los integrantes van a ser, por orden de exposición, Bautista Porra Franco, Condori López Alfredo, Lorenzo Collantes William, Tello Díaz Saúl y Castillo Diego. Primera parte va a ser expuesta por Franco, Bautista Porras y Condori López Alfredo. Gestión cuantitativa del proyecto, un área del proceso de gestión de proyecto en el nivel de madurez 4. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la gestión cuantitativa del proyecto es gestionar cuantitativamente el proceso definido del proyecto para alcanzar los objetivos establecidos de calidad y de rendimiento del proceso del proyecto. El área de gestión cuantitativa del proyecto implica establecer y mantener los objetivos de calidad de rendimiento del proceso en el proyecto, identificar los procesos adecuados, seleccionar los procesos del proceso definido del proyecto a ser gestionado estadísticamente, monitorear el avance del proyecto y seleccionar las medidas y las técnicas al usarse. Establecer y mantener una comprensión de la variación de los procesos seleccionados, monitorear el rendimiento de los subprocesos, registrar los datos de la gestión estadística y de calidad en el repositorio de medición de la organización. Unas prácticas específicas por metas. ¿Cuáles son? 1. Gestionar cuantitativamente el proyecto. En esto encontramos objetivos de calidad y rendimiento del proceso. Muy bien. Establecer los objetivos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir establecer y mantener los objetivos de calidad y de rendimiento del proceso del proyecto. ¿Cuáles son los productos de trabajo típicos? Los objetivos de calidad y rendimiento del proceso del proyecto. Y en la subpráctica viene a ser revisar los objetivos de calidad y rendimiento del proceso de la organización. Y entre otras, ¿no? Cómo identificar las necesidades de calidad, derivar los objetivos de profesionales para cada fase del ciclo de vida, establecer la trazabilidad de los objetivos de sus fuentes o corregir los objetivos según sea necesario. Componer el proceso definido. Quiere decir seleccionar los procesos que componen el proceso definido del proyecto en base a datos históricos de estabilidad y de capacidad. Estos vienen a ser los criterios usados en la identificación, los subprocesos candidatos a incluirse en el proceso definido, los subprocesos a ser incluidos en el proceso definido y los riesgos identificados cuando los procesos carecen de historia de rendimiento. Algunas subprácticas vienen a ser establecer los criterios a usar en la identificación de los procesos candidatos son válidos para usarse, determinar si los procesos son adecuados para la gestión estadística, analizar la integración de los subprocesos para comprender sus relaciones, identificar el riesgo cuando no está disponible ningún subproceso conocido capaz de satisfacer los objetivos. Bien. Ahora, algunos productos de trabajo típico vienen a ser los objetivos de calidad y rendimiento del proceso, los criterios usados en la selección de su proceso, los subprocesos que serán gestionados estadísticamente, los atributos identificados del proceso y del producto de subprocesos seleccionados. Subprácticas. Identificar cuáles son los objetivos de calidad y de rendimiento del proceso en el proyecto están siendo gestionados estadísticamente. Identificar los criterios a usar en la selección de procesos. Seleccionar los subprocesos que serán gestionados estadísticamente utilizando los criterios de selección. Identificar los atributos del producto y del proceso de los procesos seleccionados. Gestionar el rendimiento del proyecto. Esto quiere decir monitorear el proyecto para determinar si los objetivos para la calidad y rendimiento del proceso en el proyecto serán satisfechos e identificar la acción correctiva según sea apropiado. Producto de trabajo típico. Las estimaciones del logro de los objetivos de calidad y de rendimiento del proceso del proyecto. La documentación de los riesgos en el logro de los objetivos de la calidad y de rendimiento del proceso en el proyecto. La documentación de las acciones necesarias para tratar las deficiencias en el logro de los objetivos del proyecto. Y algunas de sus prácticas serían revisar periódicamente el rendimiento de cada proceso, usar modelos de rendimiento del proceso o determinar y documentar
las acciones necesarias para tratar las deficiencias para alcanzar los objetivos de calidad y de rendimiento del proceso en el proyecto. Ahora, esta es la segunda parte del primer punto, ¿no? Expuesto por Alfredo Condori López. Gestionar estadísticamente el rendimiento de su proceso. ¿Qué quiere decir esto? El rendimiento de su proceso seleccionado dentro del proceso definido del proyecto es gestionado estadísticamente. Esto quiere decir que cuando los subprocesos seleccionados están gestionados estadísticamente, puede determinar su capacidad para alcanzar sus objetivos. Por estos medios será posible predecir si el proyecto será capaz de alcanzar sus objetivos, lo que es la clave para gestionar cuantitativamente el proyecto. Ahora, como paso 1 tenemos que seleccionar las medidas y las técnicas analíticas, ¿no? Esto se dividirá en 4 pasos. 1. Las definiciones de las medidas y de las técnicas analíticas al usarse o propuestas para la gestión estadística de los procesos. Las definiciones operativas de las medidas, sus puntos de recogida en los subprocesos y cómo será determinada la integridad de las medidas. La trazabilidad de las medidas hacia los objetivos de calidad y de rendimiento del proceso en el proyecto. Entorno de soporte de la organización instrumentada para dar soporte a la recogida automática de datos. Muy bien, vamos a exponer la segunda parte, que sería el segundo tema, requerimientos del producto, ¿no? Expuesto por Eraso Corrientes William y Teo Díaz Saúl. Bien. Introducción. Los requerimientos del cliente son refinados y elaborados para desarrollar los requerimientos del producto y de componentes del producto. Ahora, los requerimientos del producto y de componentes del producto tratan las necesidades asociadas con cada fase del ciclo de vida del producto. Los requerimientos derivados surgen de restricciones de consideración de los problemas implícitos pero no declarados explícitamente en la línea, base de requerimientos del cliente, y de factores introducidos en la arquitectura seleccionada, más bien por el diseño y por las consideraciones únicas del negocio a desarrollar. Ahora, establecer los requerimientos del producto y del componente del producto. ¿Qué quiere decir? Los requerimientos del producto son la expresión de estos requerimientos en términos técnicos que pueden utilizarse para las decisiones de diseño. Los requerimientos del producto y de componentes del producto tratan la satisfacción del cliente, del negocio y los objetivos del proyecto, y sus atributos asociados, tales como eficacia y capacidad de financiación. Los requerimientos derivados también tratan el coste y rendimiento de las otras fases del ciclo de vida hasta un punto compatible con los objetivos estratégicos. Ahora, asignar los requerimientos del componente del producto. Esta práctica específica proporciona información para definir la asignación de requerimientos, pero debe interactuar con las prácticas específicas en el área del proceso de solución técnica, para establecer las soluciones a las cuales se asignan los requerimientos. Los requerimientos para los componentes del producto de la solución definida incluyen la asignación de rendimiento del producto, las restricciones de diseño y el encaje, la forma y la función para cumplir los requerimientos y facilitar la producción. El rendimiento debe dividirse para la asignación única a cada componente del producto como un requerimiento derivado. Identificar los requerimientos de la interfaz. Se identifican las interfaces entre las funciones o entre los objetos. Las interfaces funcionales pueden constituir el desarrollo de las soluciones alternativas descritas en el área de procesos de solución técnica. Se definen los requerimientos de la interfaz entre los productos o los componentes del producto identificados en la arquitectura del producto. Analizar y validar los requerimientos. Los análisis se ejecutan para determinar qué impacto tendrá el entorno operativo previsto sobre la capacidad para satisfacer las necesidades, las expectativas, las restricciones y las interfaces de las partes interesadas. Analizar y validar los requerimientos. Los objetivos de los análisis son determinar los requerimientos candidatos para los conceptos de producto que satisfarán las necesidades, las expectativas y las restricciones de las partes interesadas, y entonces traducir estos conceptos en requerimientos. Paralelamente a esta actividad, los parámetros que serán usados para evaluar la eficacia del producto se determinan en base a las entradas del cliente y al concepto preliminar del producto. Los requerimientos se evalúan para incrementar la probabilidad de que el producto resultante se ejecutará según lo previsto en el entorno de luz. Ahora, establecer los conceptos operativos y los escenarios. Esto quiere decir que un concepto operativo para un producto depende generalmente tanto de la solución de diseño como del escenario. Los conceptos operativos se refieren a medida que se toman las decisiones de la solución y se desarrollan los requerimientos detallados en niveles bajos. Ahora, los escenarios pueden incluir secuencias operativas proporcionadas por las cuales son una expresión de requerimientos del cliente más que conceptos operativos. Establecer una definición de funcionalidad requerida. Eso quiere decir
También análisis funcional, en la descripción de lo que se pretende que se haga el producto. La definición de las funciones, sus agrupaciones lógicas y su asociación con los requerimientos se refiere a la arquitectura funcional. Analizar los requerimientos. Los requerimientos analizados entonces proporcionan la base para requerimientos más detallados y precisos para los niveles más bajos de la jerarquía del producto. Esto quiere decir que a medida que se definen los requerimientos, su relación con requerimientos de más alto nivel y la funcionalidad definida de más alto nivel deben comprenderse. Una de las otras acciones es la determinación de qué requerimientos clave serán usados para seguir en el proceso. Las necesidades y las restricciones de las partes interesadas pueden tratar coste, calendario, rendimiento, funcionalidad, componentes reutilizables, capacidad de mantenimiento o riesgos. Validar los requerimientos. Se ejecuta pronto en el esfuerzo de desarrollo con los usuarios finales para ganar confianza en que los requerimientos son capaces de guiar en un desarrollo que dé como resultado el éxito de la validación final. Esta actividad deberá integrarse con la actividad de gestión de riesgos. Las organizaciones maduras normalmente ejecutarán la validación de requerimientos de una manera más sofisticada, usando múltiples técnicas, y ampliarán la base de la validación para incluir otras necesidades y expectativas de las partes interesadas. La política de la organización establece las expectativas de la organización en sí, para recoger las necesidades de las partes interesadas, formular los requerimientos del producto y de los componentes del producto y analizar y validar estos requerimientos. Planificar el proceso. Este plan para ejecutar el proceso de desarrollo de requerimientos puede ser parte o referenciado por el plan de proyecto, según lo descrito en el área de proceso de planificación del proyecto. Proporcionar recursos. Puede requerirse una pericia especial en el dominio de la aplicación en los métodos para obtener las necesidades de partes interesadas y analizar los requerimientos del cliente del producto y de componentes del producto. Asignar responsabilidad. Asignar la responsabilidad de la autoridad para ejecutar el proceso de desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios de proceso de desarrollo de requerimientos. Formar al personal. Gestionar configuraciones. Identificar e involucrar las partes interesadas relevantes. Monitorizar y controlar el proceso. Esto quiere decir que algunos ejemplos de medidas y los productos de trabajo usados en la monitorización y de control son necesidad de efectos de especificación de requerimientos, calendarios, coste y esfuerzo bastante de trabajo. Evaluar objetivamente la adherencia. Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de desarrollo de requerimientos frente a la descripción del proceso, estándares y procedimientos y tratar las no conformidades. Revisar el estado con el nivel directivo. Revisar el estado con el nivel directivo de las actividades, el estado y los resultados del proceso de desarrollo de requerimientos y resolver los problemas. Pasamos a la tercera parte, a la cuarta parte, disculpe. Va a ser expuesta por el alumno Tello Díaz Saúl. Analizar y validar los requerimientos. Muy bien. Los análisis se ejecutan para determinar qué impacto tendrá el entorno operativo previsto sobre la capacidad para satisfacer las necesidades, las expectativas, las restricciones y las interfaces de las partes interesadas, considerando aspectos como viabilidad, necesidades de emisión corporativa, restricciones de costos, tamaño potencial del mercado y estrategias de adquisición dependiendo del contexto del producto. Los requerimientos se validan para incrementar la probabilidad de que el producto resultante se ejecutará según lo previsto en el entorno de uso. Establecer los conceptos operativos y los escenarios. Un escenario es normalmente una secuencia de eventos que podrían ocurrir en el uso del producto, el cual se usa para hacer explícitas algunas de las necesidades de las partes interesadas. Un concepto operativo para un producto depende generalmente tanto de la solución del diseño como del escenario. Los conceptos operativos y los escenarios documentan la interacción de los componentes del producto del entorno con los usuarios y con otros componentes del producto. Muy bien, unas prácticas serían desarrollar los costos operativos y los escenarios que incluyen funcionalidad, rendimiento, mantenimiento, soporte y retirada. Definir el entorno en el cual funcionarán el producto y los componentes del producto, incluyendo los límites y las restricciones.
Revisar los conceptos operativos y los escenarios para refinar y descubrir los requerimientos. Desarrollar un costo operativo detallado a medida que selecciona los productos y los componentes del producto que definan la interacción del producto del usuario final y del entorno, y así satisfagan las necesidades operativas. 2. Establecer una definición de la funcionalidad requerida. La definición de funcionalidad, también referida como análisis funcional, es la descripción de lo que se pretende que haga el producto, ¿no? La cual puede incluir acciones, secuencias, entradas, salidas u otra información que comunique la manera en la cual el producto será usado. Una de las subprácticas utilizadas serían analizar y cuantificar la funcionalidad requerida de los usuarios finales, analizar los requerimientos para identificar las particiones lógicas y funcionales y dividir los requerimientos en grupos, ¿no?, en base a criterios. 3. Analizar los requerimientos. Esto quiere decir analizar los requerimientos para asegurarse de que son necesarios y suficientes, ¿no? Los requerimientos analizados entonces proporcionan la base para requerimientos más detallados y precisos para los niveles más bajos de la jerarquía del producto, ¿no? Y a medida que se definen los requerimientos, su relación con requerimientos de la más alto nivel y la funcionalidad definida de más alto nivel deben comprenderse, deben interactuar y comprenderse. 4. Analizar los requerimientos para alcanzar el equilibrio. Esto quiere decir analizar estos requerimientos para equilibrar las necesidades y las restricciones de las partes interesadas. Las necesidades y las restricciones de las partes interesadas pueden tratar coste, calendario, rendimiento, etc. Y una subpráctica sería usar modelos y simulaciones y operativas probadas para analizar el equilibrio entre las necesidades y las restricciones de las partes interesadas. 5. Validar los requerimientos. La validación de requerimientos es realizada tempranamente con los usuarios para obtener certeza de que los requerimientos permitirán guiar el desarrollo que resulte en una validación final exitosa. Algunas técnicas usadas para la validación de requerimientos son análisis, simulaciones, prototipos y demostraciones. Muy bien, como parte final tenemos el último tema: gestión de requerimientos. Es un área de procesos de ingeniería a nivel de madurez 2, ¿no? Expuestos por el que les habla Castillo Diego. Bien, como inicio tenemos el propósito primeramente, áreas de procesos relacionadas, algunas prácticas por meta y gestionar los requerimientos, ¿no? Esto se divide en 5 temas, prácticas genéricas por medias, igualmente 5 temas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este tema? Es gestionar los requerimientos de los productos y los procesos de los componentes del proyecto, e identificar inconsistencias entre estos requerimientos y los planes de producto del trabajo del proyecto. Área de procesos relacionados. Entre las áreas del proceso relacionadas se encuentran el área de desarrollo de requerimientos, solución técnica, planificación del proyecto, gestión de configuración, monitorización y control del proyecto y gestión de riesgos. Prácticas específicas por metas. Obtener una comprensión de los requerimientos, es decir, gestionarlos. Son gestionados si las inconsistencias con los planes y los productos de trabajo del proyecto son identificados. El proyecto mantiene un conjunto actual y probado de requerimientos durante la vida del proyecto mediante la gestión de todos los cambios a los requerimientos, el mantenimiento de las relaciones entre los requerimientos, los planes del proyecto y los productos del trabajo, la identificación de las inconsistencias entre los requerimientos, los planes del proyecto y el producto del trabajo, y la toma de decisiones de acciones correctivas. Obtener una comprensión de los requerimientos. Esto quiere decir desarrollar una comprensión de significados de los requerimientos con los proveedores de los requerimientos. Entre ellos podemos destacar criterios para la evaluación y la aceptación de requerimientos y resultados de análisis frente a criterios. Una de sus prácticas serían establecer los criterios para distinguir a los proveedores apropiados de requerimientos, establecer los criterios objetivos para la evaluación y la aceptación de requerimientos, analizar los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos, alcanzar una comprensión de los requerimientos con el proveedor de requerimientos para que los participantes del proyecto puedan comprometerse con ellos. 2. Obtener el compromiso sobre los requerimientos. Esto quiere decir obtener el compromiso de los participantes del proyecto sobre los requerimientos.
Cuando se crean equipos integrados, los participantes del proyecto son los equipos integrados y sus miembros. Algunos productos de trabajo típicos serían evaluación de impacto de los requerimientos y compromisos documentados de los requerimientos y sus cambios. Y por sus prácticas tenemos evaluar el impacto de los requerimientos sobre los compromisos existentes, negociar y registrar los compromisos. 3. Gestionar los cambios de los requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Gestionar los cambios de los requerimientos a medida que evolucionan durante el proyecto. A un producto de trabajo típico tenemos estado de requerimientos, base de datos de los requerimientos y base de datos de edición de los requerimientos. Y una de sus prácticas sería documentar todos los requerimientos y los cambios a los requerimientos que son dados o generados por el proyecto, mantener la historia de cambios de requerimientos con la razón de cambio, evaluar el impacto de los cambios de requerimientos desde el punto de vista de las partes interesadas relevantes y poner los requerimientos y datos de cambios provenientes para el proyecto. 4. Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos. Esto quiere decir mantener la trazabilidad entre requerimientos y productos de trabajo. Como vemos diferentes subprácticas y productos de trabajo típicos, mencionando las más principales: materia de trazabilidad de los requerimientos, sistemas de seguimiento de los requerimientos, y una de sus prácticas sería generar la matriz de trazabilidad de estos requerimientos. 5. Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos. Identificar las inconsistencias entre los planes del proyecto, los productos de trabajo y los requerimientos, Algunos productos de trabajo típicos serían documentación de inconsistencias incluyendo fuente, condición y razón, y acciones correctivas. Y las subprácticas serían revisar los planes, las actividades y los productos de trabajo del proyecto en cuanto a la consistencia con los requerimientos y los cambios realizados a ellos, identificar la fuente de la inconsistencia y la razón, identificar los cambios que se necesitan en los planes y los productos de trabajo resultantes de los cambios de la línea a base de requerimientos, y por último iniciar las acciones correctivas. Eso sería todo, muchas gracias.